amigos, bienvenidos a mi canal. En este tutorial vamos a preparar una deliciosa buttercream americana firme y sedosa con solo 3 ingredientes. Tradicionalmente se solía emplear el doble de azúcar que la materia grasa, aunque poco a poco se han ido adaptando las recetas más a nuestros gustos. La receta que yo te traigo hoy lleva la misma cantidad de azúcar glass que la mantequilla sin sal, y ya verás qué crema más rica, sedosa, firme y con una textura muy agradable al paladar. Simplemente perfecta y un éxito seguro donde la utilices. Empieza con la receta. Añade 500 gramos de mantequilla sin sal a punto de pomada y la bates por 3 minutos o hasta que veas que acremó un poco. La temperatura de la mantequilla es muy importante. Si estás en clima caliente, la mantequilla tiene que estar fría. Si estás en clima frío, la mantequilla tiene que estar suave a punto de pomada. La temperatura de la mantequilla es contraria a la temperatura del ambiente. Me gustaría hacer una pequeña pausa publicitaria, amigos, para comentaros que todo el contenido que aparece en este canal lleva muchísimo esfuerzo detrás. Tener la idea, estructurar los pasos para que entendáis bien mis recetas, grabar el vídeo y la voz, editar los vídeos y las miniaturas, y los que me seguís habitualmente ya sabéis que contesto a todos los comentarios y a todas vuestras preguntas para ayudaros con cualquier duda que tengáis. Para los que no lo sepan, YouTube ha sacado una nueva función para que vosotros, ahora los suscriptores, podéis ayudarnos con una pequeña donación para que podamos seguir creando contenido para vosotros. Esta opción está disponible al lado del botón para suscribirse al canal. El botón dice unirme. Actualmente tenemos dos opciones de pago mensual, pero se puede dar de baja en cualquier momento. Por si alguien desea solo hacer una contribución a mi canal, puede pagar una vez y darse de baja después. No hay ninguna permanencia. Les estoy muy agradecida a los que han colaborado con una pequeña ayuda por mi trabajo y para que pueda seguir creciendo. Si te gustaría apoyar mi canal y no puedes permitírtelo económicamente, puedes suscribirte al canal, dar like y compartir mis vídeos con tus amigos. Así también me ayudas mucho a crecer. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Añade 500 gramos de azúcar glass previamente tamizada y 80 mililitros de leche. Lo agregas gradualmente en varias tandas. Cuando agregues el azúcar glass, mezcla unos segundos a mano para incorporar un poco el azúcar, y así evitarás que te salga volando cuando enciendas la batidora. Y si no, pues te pasará como a mí. Bate por 2 minutos aproximado cada vez que agregas azúcar glass y leche a velocidad media-alta. La cantidad de azúcar glass puede variar según la temperatura. En invierno podrás poner la misma cantidad de azúcar glass, pero en verano es probable que tengas que añadir un poquito más de azúcar glass para que la crema quede aún más consistente. También te digo que en mi canal encuentras muchísimos tipos de cremas para rellenar y decorar tus tartas, muchas de ellas con yemas de huevo, que es la famosa crema francesa, con chocolate o dulce de leche. También tengo tutorial con el merengue suizo de mantequilla, donde lo elaboro con la batidora manual, y otro tutorial con el merengue italiano a prueba de gravedad, que es la única buttercream resistente al sol y una de las más utilizadas por los reposteros durante todo el verano. Dicho esto, si eres principiante o no, ya sabes que en mi canal encuentras todo tipo de cremas bien explicadas con trucos y consejos. En la cajita de descripción te dejaré los links con todas las cremas y de esta manera te sea muy fácil encontrarlas. Aquí es el momento de añadir aromas si quieres. La crema básica se hace de sabor vainilla, pero puedes añadir cualquier aroma que desees. Aún así, casi siempre añado un poquito de esencia de vainilla, aunque el sabor sea de naranja, café, limón. También le puedes añadir chocolate fundido y enfriado o cacao en polvo al final del batido y mezclar hasta integrar.
Aquí te quiero enseñar cómo puedes colorear esta crema. Para teñir el buttercream, elige colorantes en gel o colorantes en pasta. Te darán mejores resultados que los colorantes líquidos. Si quieres intensificar el color del buttercream, tienes que añadir más colorante. Colores claros como verde, azul, morado o rosa pastel los conseguirás sin esfuerzo. Pero si, por ejemplo, quieres que tu buttercream sea de color negro o rojo intenso, te va a costar más, y un buen truco para conseguirlo sin tener que añadir demasiado colorante es partir de un buttercream de chocolate. Así ya tendremos una base oscura y conseguiremos el negro y rojo con más facilidad. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho, y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Déjame un comentario de qué país ves mi tutorial, cuéntame si te gustó esta receta y también qué recetas te gustaría que incluya en mis próximos vídeos. Muchas gracias por tu apoyo, cuídate, sé feliz y hasta pronto.